Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor, quizá uno de los principales escritores argentinos de este momento. Su último libro ha sido un libro de cuentos, pero tiene numerosas novelas publicadas. El último libro, Los hombres son todos iguales, compila un montón de relatos breves que he escrito en los últimos tiempos. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Primero voy a hacer una digresión sobre los cuentos y las novelas. Y lo que hace especial al lector de cuentos es la espera de un final rotundo de los mismos, es decir, el placer de lo acabado y comprendido. Algo parecido ocurre en las novelas policiales. La búsqueda y el encuentro con el ocasionador del drama origina el éxtasis del placer de lo determinado. Si en algo se parecen los cuentos a las novelas policiales, uno debiese hallarlo en esa búsqueda infructuosa de las causas que la maestría del escritor intenta manejar con la soltura de quien atrapa y cautiva a su lector. El cuento es en estos casos parecido a la demostración de una hipótesis que desea infructuosamente convertirse en tesis, es decir, un teorema literario. Pero también hay cuentos con finales abiertos, como esas canciones que no poseen final y que van al muere en forma progresivamente descendente. Basan su secreto en la intensidad de su mensaje. El lector resuelve la anécdota exhibida en lo escrito en la modificación emotiva de su propia experiencia de vida. Hoy nos visita en Letras y Corcheas un escritor que a través de sus novelas y cuentos ejerce el difícil arte de subyugar con maestría única a sus ocasionales lectores, entre los cuales me incluyo. Buenas noches, Sergio Santiago Holguín. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Bueno, gracias, Mario. Muy lindas tus palabras. Gracias, muchas gracias. Y muy, muy acertado todo lo que dijiste de los cuentos y las novelas, ¿no? Mi primera pregunta que te quisiera hacer es, como escritor de novelas y de cuentos, ¿cuál es el desafío que te planteás al escribir un cuento o una novela? Sí, en principio, aunque parezca un poco obvio, tiene que ver con el tiempo que lleva, ¿no? Una novela implica un proyecto de trabajo de muchos meses, a veces años. Un cuento en general tiene una vida más corta de escritura, más allá de que muchas veces hay cuentos que se resisten a ser escritos y uno vuelve y tarda mucho tiempo, digamos, en poder resolverlo, pero lo cierto es que el tiempo real de escritura de un cuento es mucho menor. Y probablemente lo que me interese más a la hora de escribir un cuento es la situación que se genera, esta cuestión de cómo se va a resolver un determinado episodio, cómo va a culminar, mientras que en la novela eso no me interesa tanto, sino que lo que más me preocupa y lo que más me ocupa el tiempo de escritura es el desarrollo de los personajes, ¿no? De tratar de darles vida a aquellos que van, sobre todo, a protagonizar la historia y que sostienen toda la novela de alguna manera, y que muchas veces
lleva a que haya situaciones, episodios que en un cuento estaría absolutamente de más, ¿no? Que está puesto nada más que para sostener lo que es el personaje, ¿no? ¿Y en qué momento decidís esto va para acá, esto va para allá? Porque muchas veces tenés cuentos que podrían ser tranquilamente una novela. El ladrón de bicicletas, ¿viste? Claro. Del último libro, podrías tirar de esa historia de muchísimo y transformarlo en una novela. Digo, ¿en qué momento decidís, bueno, no, ok, esto va a quedar circunscripto a un cuento o va a ir una novela? En general, a mí me gusta más pensar en términos de novela. O sea, cuando aparece algún episodio o algo, trato de ver qué posibilidades tiene esa historia para ser desarrollado como una novela. Hay veces que ese episodio está tan limitado por su propia historia que me lleva a pensar que es solo un cuento, pero muchas veces también me confundo. De hecho, La fragilidad de los cuerpos nace como un cuento. Es un cuento que me pidieron para una antología de cuentos de trenes. Y escribí ese cuento, creo que en el 2003 más o menos, y la sensación que me quedó después de escribirlo es que había una historia ahí que no estaba contando, que no estaba desarrollando, y que en algún momento tenía que hacerlo. Y pasaron muchos años y muchos libros en el medio, entre que escribí el cuento y que escribí La fragilidad. En el medio pasó El equipo de los sueños, Springfield, Oscura monótona sangre. O sea, hubo muchos libros en el medio hasta llegar a retomar ese cuento que me parecía que daba para una novela, ¿no? Y no solo para una novela, terminó dando para una saga. Claro, sí, para mucho más. Que no tiene fin, mucho más largo que una novela sola, ¿no? Sí, increíble, ¿no? Que de un cuento pase una novela y de una novela después eso se desarrolle en varias novelas, en una serie de libros. Sí. O sea que me haces acordar que en esa novela, tu fetiche, Verónica Rosenthal, con el enamoramiento que sufre ahí y esa intensidad, porque esa parte es intensísima, tanto en lo sexual como en lo pasional, concluye con la muerte de él. Y esto me hizo sentir lo mismo cuando leí En una casa frente al mar, donde también ese apasionamiento que va sucediendo paulatinamente y al final el protagonista se muere y ella ambas se quedan solas de hombre, ¿no? Me pareció emotivamente ambos muy paralelos, ¿no? No sé, vos sos un escritor muy particular. Si te lee uno seguido todo, comienza a descubrir Buenos Aires, los lugares, porque transitas bares, volvés con los bares, la Rosenthal mismo en un bar escribe, en esta misma novela casualmente, en este mismo cuento, en un bar descubre a este muchacho, en un bar también ella, en otra novela, descubre a un muchacho que se enamora, acá el del dueño, en el otro que era un personaje secundario, pero que también escribiendo se enamora. Hay cosas muy paralelas que te hacen volver sobre la temática. Los que te leemos nos damos cuenta. Bien, me parece bien, sí, ¿no? A veces pasa eso, que las obsesiones están ahí y que uno no se da cuenta, ¿no? Que van apareciendo y van desarrollándose a lo largo de la obra, ¿no? Esas cosas me causó gracia una vez que yo le había dicho a alguien, no, estoy escribiendo un libro muy distinto, y después lo leyó, y me dijo, no, que va a ser distinto, sí, y me enumeraba las cosas que tenía en común con los libros anteriores. En cuanto a esas muertes, tanto del libro como del cuento, que tiene que ver con que las dos son parte de una gran pasión, ¿no? Tiene que ver con eso de esa mirada que hay. Bueno, de hecho el título de una de mis novelas es No hay amores felices, ¿no? La idea de que el tiempo termina por corromperlo todo, ¿no? Y que la única manera de mantener esa pasión es cuando algo se termina, y en este caso se termina de manera trágica, en los dos casos, solo que uno está más vinculado con el género policial, porque la muerte tiene que ver con el desarrollo de un delito, de un crimen, si se quiere,
Y en el caso del cuento hay otro, digamos, un género distinto, ¿no? Ahí está funcionando más una historia al estilo de, no sé, de otros, de cuentistas que a mí me gustan mucho, ¿no? Tipo Alice Munro, Carver, ¿no? Esas historias que por momentos parecen muy pequeñas, pero que encierran una gran pasión, un gran amor, ¿no? Que es lo que yo quería contar en esa historia de dos personas que se encuentran y que no les pasa mucho salvo quererse, ¿no? Recién hablabas de que en tus libros, en tus cuentos se repiten una y otra vez tus obsesiones. ¿Cuáles son esas obsesiones? En general, una de las que se repiten es que el héroe o la heroína, en el caso de las novelas de Verónica Rosenthal, nunca puede resolver los problemas solos. Ellos tienen siempre gente que los ayuda, ¿no? Es un tipo que se enfrenta, o una mujer que se enfrenta ante una situación conflictiva y necesita ya sea de los amigos o de alguien que se acerca. Siempre para resolver esas historias policiales nunca están resueltas de a uno, ¿no? No es el héroe solitario. Y yo no me he dado cuenta de esa cosa casi solidaria que hay de los personajes tratando de ayudar al protagonista y que atraviesa, digamos, desde mis novelas de adultos hasta mis novelas para adolescentes o para chicos también, ¿no? Me parece que esa es una. Y la otra es esta también, la idea del amor como una cosa más vinculada a lo pasional y a cierta mirada romántica, si se quiere, ¿no? Yo siempre digo que soy más un autor de novelas románticas más que de novelas policiales, que el policial es una excusa para desarrollar una historia de amor. Y creo que hay un poco de verdad en eso. Sí. Una de las cosas que también noto es la figura del hombre tanto en tus novelas como en los cuentos. La reiterada búsqueda, porque los fracasos más grandes que hay en las cosas es la del hombre, ¿no? El hombre que abandona, el hombre que nunca llega al amor o el amor se le muere. Esa obsesión del padre se ve reiterativamente en tu novelística. ¿A qué cosa buscas a través de eso? Sí, a ver, los personajes masculinos son personajes bastante frágiles, ¿no? A mí siempre me molestó mucho la literatura de ciertos autores que a mí me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, Juan Carlos Onetti. Onetti es un autor que a mí me encanta, sí, pero que está tan cargado de una mirada tan cerrada, tan machista, tan unidireccional, ¿no? Con respecto al papel del varón en las historias, un poco quiero alejarme de ese tipo de literatura, ¿no? Me gusta más la idea del tipo y de la mujer que son frágiles, que no saben cómo resolver las cosas, o si lo resuelven es a partir de las dudas, ¿no? De las certezas. Me gusta esa idea de un varón que tiene más que ver también con nuestros tiempos, ¿no? Con las nuevas épocas donde los varones ya no ocupamos, por suerte, ese lugar de macho proveedor de todo y que resuelve todas las cosas, ¿no? Ese tipo de literatura que está vinculada fuertemente con esta literatura que a mí me gusta también, otros autores de los años 60 sobre todo, a mí me resulta chocante a la hora de desarrollar un personaje masculino. Estamos conversando con Sergio Holguín. Vamos a escuchar el primer tema de esta noche, Entre tus cuerdas, en la voz de Vanina Tragini, tema del poeta Mario Dobri. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas.
desnudo, van mis sueños en ayunas, musitando una plegaria. Tiempo arriba, tiempo abajo, dormitando entre mis brazos. Yo te amaco, yo te acuno. Desde el fondo de tu vientre nace el hijo escarnecido, que es el Cristo de la gente. En qué notas desgarradas por las cuerdas de mi vida ha brotado mi alma en llamas. Guitarra, en el fondo del abismo me he encontrado yo a mí mismo, devorando tus entrañas, sin saber que solo he sido una mueca en carne viva, suplicándote. Atrapado entre tus cuerdas, como rejas de mis sueños, arde un fuego que me quema. Tanto andar, tanto camino, sin saber que a mi destino va enfrentándolo la muerte. Guitarra, como náufrago sin rumbo, he rodado por el mundo, amarrado a tu madera, sin saber que solo era una mueca en carne viva, suplicándote. Escuchábamos Entre tus cuerdas en la voz de Vanina Tallini, tema del poeta Mario Dobri. Recién estabas hablando de los cuentos, de las novelas que escribiste y del rol del hombre, del tipo de hombre que planteás para tus personajes. Escribís hace muchos años, ¿sí? Y hoy en día muchos de los libros que se escribieron décadas atrás, cuando son releídos, esos personajes quedan como fuera de época. Claro. ¿Cómo te llevas con esos hombres que planteabas los hombres, no sé, de Lanús, de Filo, de los primeros libros, al hombre que planteas hoy en estos últimos cuentos o novelas? Sí, yo siento que esos hombres que aparecen en Lanús y Filo son justamente tipos y varones muy distintos a esto que te decía antes, ¿no? No los definiría, sobre todo los protagonistas. Obviamente, Adrián, el protagonista de Lanús, tiene una sensibilidad muy distinta al de sus amigos del barrio, que tiene una mirada mucho más machista, claro, homofóbica con respecto o transfóbica sería más correcto, con respecto a la amiga que antiguamente era un amigo en la infancia y que se convierte en trans. Me parece que en ese sentido mis personajes resisten ese cambio de época, porque justamente hay toda una mirada que ya estaba desde Lanús. Sí me interesa por ahí más el tipo de personaje que construía yo en los años 90, en mi primer libro de cuentos en Las Griegas, que abarca bastante toda esa década, pues son cuentos que van de distinta época, y que sí que tiene una mirada un poco más marcada por esa cultura machista y masculina, más, no sé si machista definirla tan directamente porque no sé si lo eran, pero sí masculina. Al punto que yo saqué Las Griegas en el 97, 98, y lo reedité el libro hace 3, 4 años, sí. Y del libro saqué un cuento que tenía muchos temas, o sea, un cuento que era un homenaje, o sea, era un plagio total a otro cuento que era Palomita, El Mundo Valadez, un escritor mexicano, que a mí me había gustado mucho. Yo igual contaba, ¿no?, que el cuento era el mismo libro, contaba que era un homenaje. Pero tenía una escritura muy sobrecargada, muy barroca en ese momento, era una búsqueda de cómo relatar la sexualidad, que todavía no había encontrado yo la forma para hacerlo, y estaba contado en primera persona, era absolutamente machista,
narcisista, egocéntrico, la historia de un tallerista que se enamoraba o se calentaba, mejor dicho, con una alumna de un taller literario y se convertía en amantes. Y me pasaba algo, yo cuando escribí ese cuento tenía 22, 23 años y había algo de ironía con respecto a ese tipo que debía tener 40 y pico, y que para mí era un anciano en ese momento, que se enamoraba de una chica joven. Pero cuando yo lo reedité el libro, yo ya era ese hombre mayor, no era ese chico. Entonces esa mirada irónica que yo esperaba que notaran todos, mi mirada de escritor joven en contra de los escritores viejos, pasaba a ser una mirada... El otro lado del espejo. Como escritor. El otro lado del espejo. Claro, entonces decidí sacarlo. Por todos estos problemas, digamos, decidí sacarlo, y uno era esta mirada tan machista sobre el mundo, ¿no? Pero ¿cómo te influye hoy justamente todos estos cambios de paradigma que se dan a la hora de tener que plantear tus personajes? ¿Influye en algo o no? Mirá, existe algo que se llama, digamos, la censura estructural, de la que uno no es muy consciente, ¿no? Esa censura social que de alguna manera está siempre presente y uno puede decir, no me influye. Yo creo que sí, que hay ciertas cosas que están influyendo. Yo trato siempre de que no me influya en lo posible toda esta cuestión, que de alguna manera imponer siempre mi mirada a la hora de escribir. No me gusta la idea de escribir pensando en esto puede molestar a alguien, esto puede resultar incómodo o lo que sea, ¿no? Pero lo que sí es cierto que por otra parte es mi propio pensamiento, mi propia forma de entender la vida está influida por todo lo que pasa y sobre todo por también, ¿no?, de esa influencia que muchas veces uno no habla, que es de la influencia de los hijos, ¿no? Yo tengo hijos veinteañeros, jóvenes, 20, 22, y uno siempre habla de la pesada herencia que implica el pensamiento de los padres sobre los hijos. Y muy pocas veces se habla de lo pesado, la pesada herencia que te hacen los hijos, ¿no? Que te entregan una forma de entender el mundo y la vida que influye en lo que uno hace. Y uno muchas veces hace cosas pensando de qué va a pensar tu hijo de esto, ¿no? Es una especie de dictadura de los hijos. Pero que está bueno porque a mí me permite eso, mantenerme muy abierto a un montón de ideas y de cosas que por ahí no soy tan consciente. Cuando hablas así de los aspectos que marcan la evolución tuya, desde las griegas a la cuentística actual, que yo las vi muy diferenciadas, las vi más estructuradas dentro de las griegas que en este libro último de cuentos, que realmente hay mucha sensualidad, hay mucho amor, mucho apego a las cosas pequeñas, pero que construyen. Por ejemplo, un cuento que me resultó de una belleza, inusitada, podría decir, para decir algo, es La chica que miraba a la cámara, por ejemplo. Ese acercamiento a la sexualidad de una pequeña que se hace adolescente y comienza a descubrir su otro aspecto, que es su aspecto homosexual, que no lo conocía, y que de pronto vos lo introducís como si nada, como acercando, que descubre a la tía, que es homosexual, pero ella, paulatinamente se descubre, pero al final del cuento vuelve a tratar de redescubrirse en todos sus aspectos sexuales, no quedarse implícitamente ubicada en lo que es el lesbianismo, por ejemplo. Ese cuento es maravilloso por esa estructura delicada de mostrar la sexualidad, por ejemplo, en este caso, de una mujer, y escrito por un hombre, ¿no? No sé cuál es tu parecer de esta digresión que hago yo. No, a mí me gusta mucho narrar desde una perspectiva femenina. Es algo que me interesa, me apasiona. A veces pienso que puede resultar molesto, ahí tenemos, ¿no? El por qué un varón se puede apropiar de la voz de una mujer en un relato. Porque de la misma manera, en la literatura, una autora mujer se puede apropiar de la voz de un hombre. Si no tendrían que ser todos personajes varones o mujeres. Claro, sí. De una persona blanca. O sea, me parece que la literatura justamente lo que intenta siempre es romper con esos
estereotipos de lo que se puede y lo que no se puede. A mí me interesaba justamente ahí en ese caso es tratar de descubrir en ese personaje cómo iba descubriendo a su vez ella, como decís vos, no solo la cuestión sexual, porque me parece que eso es solo una parte, sino su propia personalidad, ¿no? Esa admiración que tiene por la tía, esa admiración intelectual, esa, no sé, de seguir los pasos de ella en el mundo intelectual, cultural. Me gustaba como ¿no? Esa influencia que muchas veces los tíos ejercen sobre los sobrinos, ¿no? En cuanto a los oficios, las profesiones. Me gustaba todo eso marcado obviamente con ese descubrimiento de ella, de su interés por las chicas. Y sé que era un tema difícil de tratar, que era difícil también escapar de los lugares comunes de una mirada masculina al respecto de eso. Pero es el tipo de desafío que a la hora de armar un personaje femenino me gusta, me interesa, me parece que para el escritor es una fuente inagotable de historias, ¿no? ¿Y cómo trabajas eso para que parezca lo más cercano a la realidad dentro de la ficción que estás narrando? Mirá, en general no soy muy de preocuparme mucho en cuanto digamos, a esto que hablábamos recién de lo que pueden pensar los demás. Entonces, en ese sentido, yo trato de desarrollar los personajes femeninos con la misma, digamos, certeza, seguridad y ganas de lo que arma un personaje masculino, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una preparación especial, ¿no? Trato de sí, obviamente, en realidad lo hago también con los personajes masculinos, pero por ahí en los femeninos lo noto más de robar, ¿no? De robar mucho a las mujeres que conozco, no sé, qué sé yo, a mi pareja, a mi hija, a sus amigas, a mis amigas. Tengo 3 hermanas mujeres, o sea, me he criado en un universo muy femenino, de muchas mujeres, y todo eso te permite, digamos, si sos una persona más o menos sensible a lo que le ocurre a los demás, te permite poder desarrollar un personaje femenino sin mayores problemas. Estamos conversando con Sergio Holguín. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. A pesar del contexto que estamos atravesando y de los problemas económicos que hay en el país, hay empresas y emprendedores que siguen apostando y que siguen empujando. Uno de ellos es Mariano Acosta, cofundador de Custa Barber Track, que tiene motivos para celebrar. ¿Por qué? Porque me contó ayer que acaba de inaugurar el nuevo Custa Barber Track en Hyde Hat Center, Sí, ahí en Pilar, en las Magnolias 533. Si estuviste por Pilar seguramente conoces este centro comercial, Ahí vas a encontrar los tracks, vas a encontrar un track nuevo de Custa Barber. Y bueno, este es un fiel ejemplo de cómo hay emprendedores, cómo hay empresas que siguen avanzando a pesar de las trabas que hay en el país, ¿no? Así que felicitaciones a Custa Barber Track por esta nueva apertura. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSSsalud.gov.ar. RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros.
Contestador 5-254-2353. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Fecunda os gritos do seu sangue e alto em silêncio à beira do grito chego até os restos do seu amor vazio. Agora não, agora não, agora não. Na encruzilhada de nossos destinos, povoam-se as horas de vagas lembranças, 3 noites de velhos sermões perdidos. Agora não, agora não, agora não. Cantarei como os ventos, olhando as sombras, o despojo nascido de um amor incerto, nada calmo rancor. As palavras, os feitos, o abismo do sonho tornou-se um mistério. Hoje não sei se é cedo, se foi tarde ou logo, que cruzamos olhares como dois transeuntes. Voltei-me para ver-te afastada em silêncio e mergulhei na lembrança, cansado e sereno. Agora não, agora não, agora não. De pena sombra de nossos caminhos, à beira do pranto, seu sonho seguindo, beijando seu cabelo, seu rosto, seus lábios. Foi só o encontro da ausência e do tempo, vestígios da alma que chegam de longe, cantos que têm sido soledad y olvido. Escuchábamos Ahora No, en la voz de Silvia Reyes, tema del poeta Mario Dobri. Y mientras conversamos con el escritor Sergio Holguín, recién hablabas un poco de cómo trabajabas los personajes femeninos, específicamente en tus relatos. Y hablábamos de las griegas también, tu primer libro de cuentos, y ahora de Los hombres son todos iguales, tu último libro de cuentos. ¿En qué cambió? ¿En qué sentís que cambió tu forma de escribir? Se nota entre los dos libros una diferencia muy grande en la escritura. ¿En qué cambió tu forma de escribir entre esa cuentística de las griegas a la cuentística de Los hombres son todos iguales? Yo creo que las griegas es una búsqueda de una voz propia que no tenía todavía en ese momento. Yo, salvo en un par de relatos de las griegas, donde noto más que está mi propia voz como narrador, el resto hay como una especie de juego de imitación de voces, ¿no? Y eso es algo que uno va descubriendo con el tiempo, encontrar su propio tono, su propia voz. Creo que ya en Los hombres son todos iguales hay una voz propia, ¿no? Que es la voz de mis libros, que está en las novelas anteriores, esta continuidad que hablábamos recién. Si vos te fijás en las griegas, hay como un uso mucho mayor de la primera persona, porque me costaba encontrar mi propia voz, esa tercera persona que hace que uno narre distintas historias con esa misma voz.
Me parece que ese es el cambio más importante. Esa seguridad que tengo ahora que no la tenía cuando escribí Las Griegas, ¿no? Y después hay algo que también pasa, que para todo escritor es importante, y son las lecturas. Uno va incorporando lecturas nuevas y eso también hace que se desarrolle la escritura de un autor. Obviamente que hoy por hoy tengo más lecturas y eso también espero que se refleje cuando escribo los cuentos. Y después están que, esto hablábamos antes de las obsesiones, después hay obsesiones que son más momentáneas, de una época de la vida. Yo no sé por qué Las Griegas tiene 3 cuentos de modelos, o sea, del mundo de la moda, del mundo fashion. Que es un mundo el último cuento es un modelo. Eran los 90. Estoy muy alejado, ¿no? Evidentemente, muy alejado, no soy del mundo de la moda. Pero en esa época me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la cultura de la moda. Hacía una revista que era Bedevián, que trabajaba mucho alrededor del tema de la fotografía de moda. Y eso hacía que yo tuviera un conocimiento de eso. O sea, yo sabía cuál era el lápiz labial que usaba Claudia Schiffer, información que por suerte he perdido, ya no la recuerdo. Pero ese tipo de cosas de una época que también tiene que ver con una época de uno, que se van perdiendo, que hace que Las Griegas sea un libro ya de una época muy distinta a lo... me siento mucho más cercano a Los hombres son todos iguales, ¿no? Una de las cosas que como escritor uno presiente y ve, que además de la forma de desarrollar un cuento, el gusto de contar, el gusto de novelar, se une también al gusto literario, a cómo quiere uno escribir. Porque sí, claro, en la función del escritor está la parte importante de escribir, el escritor, el amor a la palabra, el amor a la estructura, ese amor que hace que uno quiera ser escritor, como uno quiera ser poeta. Uno puede leer a muchos autores de poesía y no lo descubre nunca. Pero cuando uno encuentra que un poeta es un poeta, lea un libro que quiera, dice, este es Borges, no se me ocurre hablar. Pero, o sea, si uno lee Homero, de la primera parte a la última, va a encontrar que hay una coherencia literaria, no en el material que escribe. Esto he notado en tus libros, e incluso en un libro que para mí me resultó realmente, es un libro mayor, 1982. Es el mito de Fedra, ¿no? Porque es en cierta forma el mito de Fedra, transcripto a esta función del hombre que es un militar, o sea, remodificado a la estructura de hoy. Pero sigue habiendo en todo el cuento, en todo lo que contás, ese punto literario que es Holguín. O sea, uno puede no saber quién lo escribió, pero cuando uno lo lee un poco de frase y dice, acá está Holguín. ¿Esa búsqueda sentís que la vas encontrando? Sí, lo que decís me alegra mucho porque es eso, ¿no? Me parece. Que uno va incorporando, digamos, va construyendo una obra que es como una obra única de alguna manera, donde se van enganchando los distintos libros. Y para mí 1982 en algún punto es una especie de culminación, ¿no? En el sentido de punto culminante de lo que uno va desarrollando. Me parece que está muy presente ahí distintos universos con los que están en mis novelas, ¿no? Las distintas novelas. Y están todos mis intereses ahí, la historia de amor, por otro lado la Facultad de Filosofía y Letras, el amor por las letras clásicas, también mi interés por lo político, por lo social, por lo que va pasando, ¿no? En la Argentina. La novela transcurre durante la Guerra de Malvinas. Me parece que todo eso hace que 1982 sea una novela con la que yo, digamos, creo que podría elegirlo como si tuviera que elegir un libro para que lean mío, sería sería 1982. Que también de esto que decíamos tiene que ver con las lecturas. Obviamente también está Fedra, la Fedra de Racine, que fue un libro que me fascinó cuando lo leí en la facultad. Uh-huh. Y está también, obviamente, 1984, el libro de Orwell, que está muy presente con respecto a
sobre todo en la parte final del libro, ¿no? Que tiene bastantes puntos en común con el final de 1984. Y ahora, hace poquito lo entrevistábamos a Marcelo Birmacher y le preguntábamos, justamente también había publicado un libro de cuentos, y en cuál se sentía él más cómodo, si en la cuentística o la novelística. Y él decía que se sentía como pez en el agua escribiendo cuentos. ¿En tu caso cómo pasa? No, yo te diría que en la novela me siento mucho más cómodo. O sea, mi género es la novela. Pero mirá, pasa algo raro. Cuando yo escribí Lanús, mi primera novela, yo había tenido una experiencia ya de escribir una novela que nunca publiqué, que creo que se perdió. O sea que yo ya tenía una experiencia de escribir una novela. Pero lo cierto es que durante muchos años escribí cuentos nada más en los 90. La novela es anterior a eso, la primera. Y cuando me puse a escribir Lanús, en realidad empecé a escribir cuentos. Eran distintos comienzos de cuentos, hasta que me dije, bueno, me tengo que animar, esto es una novela, era un paso que tenía que dar. Y la novela siempre tiene un problema importante, que es la estructura, ¿no? Es ponerte a hacer un edificio y cómo haces para que no se te caiga abajo todo el edificio. Y lo que me sostuvo la novela fue el cuento. ¿Qué quiero decir? Si uno revisa un poco Lanús, cada capítulo tiene una estructura de cuento. Y si uno revisa mis novelas, va a encontrar que los capítulos están construidos casi como si fueran cuentos. O sea, tienen casi una unidad sobre sí misma. Un tiempo, un desarrollo de los personajes, de la historia, que lo asemeja al cuento. O sea, a mí el cuento me sirvió para poder construir novelas. Y el género en el que me siento más cómodo, sin duda, es la novela. Cuando los directores de cine van a plantear una película, comienzan a buscar escenarios. Entonces viajan, van por un lado, el otro, para buscar. Vos tenés 2 o 3 escenarios, por ejemplo, el caso de San Clemente del Tuyú o Mar de Ajó, que además, ahí siempre naufragan las cosas, como los barcos que naufragan, barcos hundidos, o lo que pasó en 1982, o lo que pasa en una casa frente al mar. ¿Tenés idea qué quiere decir San Clemente del Tuyú y Mar de Ajó? ¿Tenés idea qué quiere decir? Sí, yo creo que sí. O sea, yo te puedo dar una explicación muy práctica de eso. La primera vez que vi el mar en mi vida a los 10 años fue en Mar de Ajó. Creo que eso marca algo importante, pero lo cierto es que después he ido de vacaciones a Necochea, por ejemplo, años después, y no aparece Necochea reflejado en mis cuentos. Me parece que hay algo de desolación hay en esos lugares, en lo que es el municipio de la costa, que a mí me gusta mucho. Me gusta como lugar narrativo, ¿no? Como espacio narrativo. Es como, digamos, no tiene la onda que tendría Villa Gesell o que tiene Pinamar, incluso el que tiene Mar del Plata, ¿no? Con el hecho de ser una gran ciudad frente al mar. Pero tiene esa cosa que yo por ahí lo vinculo más con los barrios, con los suburbios, con el conurbano, ¿no? Vendría a ser el municipio de la costa, es como el conurbano de las ciudades o pueblos marítimos de la provincia de Buenos Aires. Y me gusta eso, me gusta esa cosa, esos lugares tan vinculados también con las vacaciones más populares, ¿no? Pero yo también muchas veces me pregunto, digo, ¿por qué otro cuento más en San Clemente o el Mar de Ajó? Así que probablemente cambie en algún momento y empiece a poner alguna otra playa o algún otro lugar. Te quería decir que Tuyú y Ajó son sinónimos de origen guaraní. Claro. Tanto Tuyú como Ajó quiere decir barro blando. Mirá vos. Barro blando, por el río Tuyú, donde el barro era pantanoso, y entonces se pisaba ahí, era pantanoso. Y ahí viene el nombre de esas zonas. Ah, mira, y Ajó significa más o menos... Ajó lo mismo, es una voz guaranítica de la zona, y la otra es típicamente guaranítica, porque todos los guaraníes manejaban toda la zona, estaban en toda la zona esa de ahí, y significa barro
soplando, te lo dije porque da casualidad. Barcos hundidos, los amores ahí mueren, que se los traga la tierra, y bueno, pensé que había algo de eso en el fondo, aunque no lo supieses. No, claro, sí me gusta el barro, digamos, está bueno eso, porque el barro es un material que uno puede utilizar, ¿no? Es maleable, uno puede trabajarlo de alguna manera y construir algo con eso. Así que está bueno eso. Sí, sí. Ahora, venís, hay pocos personajes que hayas manejado y moldeado tanto como Verónica Rosenthal. Sí. ¿Por qué con ninguno trabajaste tanto, en tantos textos como con ella? En alguna entrevista que te hice en algún momento, decías que tenías una saga de 10 libros pensado con Verónica. Sí. Bueno, llevas 3. ¿Cómo venís trabajándola? Si es que venís ahora trabajándola ¿y qué nueva beta va a tener su personalidad que no hayamos visto los otros? Sí, a ver, sí, mi idea es esa, escribir 10 novelas policiales con Verónica Rosenthal de protagonista. Es a imitación de muchos escritores nórdicos que han hecho lo mismo con sus personajes, que han escrito 10 novelas, ¿no? Me gusta eso, de tener ya un plan de acción, y sobre todo me gusta la idea de que Verónica le vayan pasando los años, ¿no? Que ya la primera novela tenía 29, 30, y la que escribí ahora tiene 35, 36 años, ya no es la Verónica de la fragilidad, tiene otro tipo de problemas también. Sí, la cuarta novela está ya terminada, la terminé durante la pandemia, la cuarentena, mejor dicho, el año pasado, sale en mayo de este año, se llama La mejor enemiga. Estoy muy contento por cómo quedó la novela, me gusta cómo está desarrollada la historia, cómo están los personajes. Hay un personaje nuevo, que es una abogada joven del estudio jurídico del padre de Aaron Rosenthal, y que me parece que es un personaje muy lindo, me gusta mucho ese personaje, que le quita un poco de protagonismo a Verónica. Y a su vez Verónica está más madura, ya no hace muchas pavadas que hacía antes, no sale a matar gente, nada de eso. Y otra cosa que me ha divertido mucho es contar parte de la infancia y preadolescencia de Verónica en la casa de los abuelos en Villa Crespo, y contar un poco el amor de ella, de dónde viene el amor de ella por Atlanta, ¿no? El club de su abuelo, ¿no? Entonces, creo que a mí me gusta mucho como quedó. Es una novela que yo había pasado bastante tiempo sin escribir sobre Verónica porque estaba harto ya, digamos, que necesitaba sacármela de encima a ella y a su entorno, ¿no? También. Y en el medio estuvo 1982, estuvieron los cuentos del último libro, y ahí empecé a sentir como ganas de volver, y ahora tengo ganas de volver y de seguir ahora con una quinta novela en algún momento. Ahora, ¿cómo se refleja ese cambio en el periodismo de la fragilidad de los cuerpos a hoy, que ha cambiado muchísimo y ya no es la misma, bueno, voy a trabajar una revista como antes, claro, cada vez quedan menos revistas para hacer eso? Sí, de hecho, gran parte de la trama juega o va hacia el lado de la concentración de medios, los nuevos grupos periodísticos, el origen espurio a veces del dinero de esos grupos, y de los cambios de paradigma de la prensa escrita hacia otro tipo de prensa más vinculado a lo digital, ¿no? a dónde publicar las cosas, cómo exhibirlas, cómo hacerlas conocer. Sí, está presente. En general, yo en mi mente, nunca se aclara muy bien cuándo transcurren las historias, pero en mi mente tengo como una especie de cronología de Verónica, y la historia transcurre alrededor del 2015, ¿no? Más o menos. Trato de que coincida con eso. O sea, siempre va un poco tarde Verónica, ¿no? Con respecto a la realidad argentina también. Porque a muchas veces le pasan cosas a ella, ¿no? Que tiene que ver con cómo era el mundo en ese momento. Y me parece que en esta novela hay elementos que están muy bien con respecto a ese desarrollo del personaje, ¿no? De esos cambios,
de Verónica y también de Federico, que es otro personaje que creció mucho de novela a novela y que en este tiene un lugar muy importante, ¿no? Estamos ¿no conversando un segundito, estamos conversando con Sergio Holguín. Vamos a escuchar el último tema de esta noche, Invocación, en la voz de Silvia Reyes. A restañar las heridas, las lágrimas ya vertidas, los llantos, los desconsuelos, para ver si en este suelo anida la vida misma. Pido a los hombres del mundo por nuestra tierra querida. Todo el dolor de una pena, los labios que me condenan a sincerar las mentiras de los que odian y opinan, sembrándonos de discordia. Apelo por la memoria de nuestra patria sentida. La patria nunca está sola. La patria no está dormida. La patria nace por dentro y sufre por quien la olvida. La patria es símbolo ardiente de lo que dan nuestras vidas. Escuchábamos Invocación en la voz de Silvia Reyes mientras conversamos con Sergio Holguín. Justo interrumpí la pregunta que iba a hacer Mario, así que adelante. Te quería preguntar, de vez en cuando la Verónica se te escapa del libro. Sí. Se va por las calles y aparece de pronto con otros amigos tuyos. Y entonces aparece en las novelas de Soifer. Sí. Y hace locuritas por ahí. Es decir, que ya tenés que empezar a tener cuidado con tu personaje, que empiezan a tener vida propia, y como aquel que se le escapan los personajes ya ni los puede manejar ni dominar. ¿Sentís un poco eso en los personajes de tus novelas? O en algunos personajes de tus novelas. Me resulta muy encantador a mí, me gusta mucho que los personajes puedan ir de un autor a otro. Cuando Alejandro me dijo si podía hacerlo, me dijo dubitativo, ¿no? Con temor a que yo le dijera que no, porque se supone que uno tiene un control muy fuerte sobre los personajes. Y le dije, no, hacé lo que quieras, ni me consulte. Hay una sola condición que pongo, que obviamente no va a faltar el que la va a romper, que es que Verónica no puede ser hincha de River, ni festejar. Salvo eso, todo lo que hagan de Verónica o lo que quieran hacer, a mí me parece bien. Me gusta mucho esa cultura que se ha desarrollado en las últimas décadas de los fans que desarrollan personajes de películas, de series y escriben una narrativa o incluso de novelas y hacen una narrativa, digamos, de todo eso a partir del amor a los personajes. Y de alguna manera uno también lo hace, ¿no? Los grandes escritores lo han hecho, ¿no? Borges ha retomado a Martín Fierro, a Cruz, a tantos personajes de la literatura también. No está mal eso, a mí me parece que eso es lo que hacemos los escritores. Yo siempre tengo ganas, nunca la concreto, en algún momento por ahí lo hago, de hacer una novela de Verónica Rosenthal que sea, yo diría, una novela sueca, ¿no? Una novela o nórdica, si se quiere, que es Verónica en Suecia, yendo a Suecia a resolver algo, cruzándose con personajes de novelas nórdicas, ¿no? Pero bueno, hay como siempre, hay cierto prurito con la cuestión también de los derechos y todo eso de los personajes, muy marcado por la industria, ¿no? Si uno piensa en la literatura clásica, donde se retomaba todo el tiempo los personajes, ¿no? Uno imagina a Séneca
yendo a una oficina diciendo, hola, quiero usar los personajes de Eurípides, ¿me lo autorizan? Y se han cierto por la ley tal de que no se puede. No, la literatura escapa de las reglas de la industria. Y me parece bien. Y ojalá me pase a mí muchas veces que alguien retome mis personajes en otras historias. ¿Y te ves sacándola del policial? Sí, podría ser. Sí, una Verónica de novelas policiales. Yo diría que ella, su personalidad tiende al policial, ella, ¿no? Ella, si no hay un conflicto, lo va a encontrar seguramente. Pero sí, creo que puedo escribir una historia de Verónica donde pase por otras cuestiones que son muy fuertes en ella, que tiene que ver con los afectos, con los deseos, no solo con la cuestión de las parejas, sino sus vínculos con sus hermanas, con su padre, y con sus amigas y sus amigos, que me parece que hace que es un personaje que yo podría utilizarlo tranquilamente en un texto no policial. Esta forma o esta búsqueda del personaje detective o personaje puesto sobre una mujer, a la inversa, donde la gran literatura del siglo pasado, sobre todo, y del siglo anterior, del siglo XIX, estaba colocadas sobre los hombres. Incluso las mujeres escribían sobre personajes que eran hombres, los que investigaban y todo. En particular, ¿a qué se debió? Que dijiste, voy a buscar una mujer y no un hombre. Te digo porque me haces acordar, ¿sabes qué? ¿Vos te acordás de la historia del Loco Chávez? En Clarín, el periodista ese alocado, que era todo así. Buscaron un hombre alocado, todo así. Tu personaje tiene algo del Loco Chávez, pero mujer, ¿no? Claro, sí, podría ser, sí, totalmente. Además, Grillo y Altuna son dos personas que admiro muchísimo, así que me gusta esa coincidencia. Y yo, cuando empecé a armar a Verónica como personaje de novela, no en el cuento, sino ya en la novela, tenía muy presente esto que vos decís. Yo quería que Verónica tuviera las características de los personajes masculinos de las novelas policiales norteamericanas, del thriller, ¿no? De la novela negra yankee, donde el personaje masculino se podía agarrar a trompadas cuando quería, con quien se podía acostar con cualquiera en medio de la investigación, con los testigos, con la persona investigada, con quien fuera, como hacen los personajes de Chandler, de Kane, de Hammett, que tomara mucho alcohol, que pudiera emborracharse y que pudiera vivir su vida de una manera muy independiente. ¿Qué pasaba si eso lo trasladaba a un personaje femenino? Y el resultado es Verónica, que tiene todas esas características, ¿no? Y que a su vez me gustaba que Verónica, si bien tiene estas características literarias muy masculinas, fuera en su vida cotidiana, en todo lo que hace, un personaje muy preocupado por un universo femenino, ¿no? De atenta a la ropa que se pone, o lo que le dijo o no le dijo a un tipo que le gusta, esas cosas que escapan del género policial y que me parece que en el caso de Verónica la enriquece como personaje. Sergio Holguín, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corcheas. Esperamos ansiosos el cuarto volumen de la saga de Verónica Rosenthal para leerlo y disfrutarlo como los otros tres. Bueno, muchas gracias, Hernán. Gracias, Mario. Me han hecho sentir muy cómodo y me ha gustado mucho charlar con ustedes. Así que les mando un fuerte abrazo a los dos. Un abrazo para vos también y a la espera de la nueva Rosenthal de 45 años. Que esté fuerte sobre todo. Sí, trataremos. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.